Bienvenidos a la sesión 5 de nuestro curso básico de lenguaje C. De acuerdo a nuestro temario, el día de hoy veremos el tema de operadores. Para esto, hemos dividido la sesión en 4 partes, las cuales son significado, tipos de operadores, aplicaciones y finalizaremos en la práctica. Para iniciar a programar en C, necesitamos nuestro compilador. Si aún no tienes uno, puedes obtenerlo en el enlace que está en la descripción del video. Una vez sabiendo esto, comenzamos. En lenguaje C, los operadores son símbolos que indican cómo son manipulados los datos. Estos datos son las variables y constantes. Existen distintos tipos de operadores. Se encuentran en grupos. Tenemos los operadores aritméticos, lógicos, relacionales, de asignación, de incremento y operadores especiales. Estos 5 son los aritméticos, también llamados operadores matemáticos. Están la suma, resta, multiplicación, división y módulo. Este último es el residuo de una división de números enteros. La operación de todos ellos es lo que son, es decir, el operador suma 2 operandos, y así sucesivamente con cada uno. En su conjunto, son los más fáciles. En este ejemplo tenemos 2 operandos. En este caso son 2 números, el 10 y el 3. Sin embargo, estos operandos pueden ser también variables o constantes. Se está usando el operador suma, por lo tanto, sumará los 2 números, dando como resultado el número 13. Si pasamos esto a código, tenemos lo siguiente. Declaramos 3 variables de tipo entero, con los identificadores n1, n2 y total. Como podemos ver, n1 y n2 ya están inicializados con los valores 10 y 3 respectivamente. En la segunda línea, tenemos la asignación de la suma de n1 con n2 a la variable llamada total. Es aquí donde estamos usando nuestro operador suma. Así de sencillo es. Aprovecho esta línea de código para que veamos por adelantado uno de los operadores de asignación, que es justo este signo igual. Su función es lo que acabamos de describir, asignarle un valor a una variable. Por último, en la tercera línea usamos la función printf para imprimir la variable llamada total. En este caso, la impresión debe de ser. La suma es 13. Recordemos que %d hace referencia a que allí estará el valor de una variable de tipo entero, y la diagonal n indica un salto de línea, y es justo después de la coma, que por cierto es un operador especial que veremos también el día de hoy, está el identificador de la variable que se va a imprimir, en el lugar donde está ubicado el %d. La misma sintaxis usamos para el operador multiplicación, que es el símbolo asterisco. En este caso, el resultado de multiplicar 10 por 3 es 30. En código hemos cambiado la ubicación donde usaremos el operador. A diferencia del primer ejemplo, aquí no declaramos la variable llamada total, sino que en la misma función printf hacemos uso del operador en el espacio después de la coma. Para esto es necesario colocar paréntesis a la operación. Esto en lugar de poner el identificador de una variable. Si te has dado cuenta, también hemos cambiado el tipo de dato para n1 y n2. En este ejemplo, son de tipo float, y por lo tanto, en el printf, en lugar de usar %d, usamos %.2f, para tener 2 cifras significativas. Todo esto es una forma más de usar los operadores. Lo mismo tenemos para la suma, resta y división. Usando el operador división, el primer operando será el dividendo y el segundo operando será el divisor. Te recomiendo que cuando uses este operador, declares tipos de datos float para tener un resultado más preciso. En este caso, la división de 10 entre 3 es 3.33, con 2 cifras significativas. Para el código declararemos nuevamente la variable de tipo float llamada total. Hacemos la asignación en la segunda línea, dividiendo n1 entre n2, usando el operador división, que es un símbolo de diagonal.
Y para el printf, al igual que en el ejemplo pasado, utilizamos %.2f para imprimir una variable de tipo float con dos cifras significativas. Después de la coma, colocaremos el identificador de dicha variable. Te invito a que realices todos estos ejemplos. Te ayudará mucho a practicar. Puedes cambiar los identificadores, sus valores o la forma de obtenerlos. Por ejemplo, pidiéndoselos al usuario desde el teclado. El operador módulo no es tan usual. Su función es obtener el residuo de una división de dos números enteros, es decir, una división de dos números en donde el cociente no sea un número con punto decimal, es decir, que no tenga cifras significativas. Por lo tanto, el tipo de dato que utilizaremos para los operandos dividendo y divisor debe ser estrictamente int, únicamente para este caso. En este ejemplo se obtendrá el módulo de la división de 125 entre 6. Como paréntesis, si dividimos estas dos cantidades utilizando tipos de dato int, el valor del cociente sería 20. Y si los dividimos utilizando tipos de dato float, sería un número decimal periódico mixto 20.8333. Esto quiere decir que solo si hacemos la división utilizando tipos de dato int, tendremos un residuo en la división. Este residuo es el que calcula el operador módulo. Regresando al ejemplo, utilizando el operador módulo, el residuo de la división de 125 entre 6 es 5. En código, como lo mencioné, debemos de usar tipos de datos enteros. Hacemos entonces la declaración de las variables n1, n2 y residuo. Asignamos el valor 125 a n1 y 6 a n2. En la segunda línea hacemos la asignación a la variable residuo de la operación n1 módulo n2 e imprimimos en la función printf la variable residuo usando el %d, ya que imprimiremos un número entero. En lenguaje C, los operadores lógicos son 3 y representan a las compuertas lógicas AND, OR y NOT. El operador AND se representa en código usando dos símbolos ampersand juntos. Su interpretación es y. El operador OR se representa con dos símbolos de barras verticales juntas. Su interpretación es o. Y el operador lógico NOT se representa con el signo de cierre de admiración. El hablar por primera vez de operadores lógicos es algo complicado. Sin embargo, en la práctica, cuando se entiende cómo funcionan, es de lo más sencillo. Los operadores lógicos intervienen en las llamadas expresiones de bool o expresiones booleanas. Una expresión de bool da como resultado los valores lógicos 0 o 1, solo uno de los dos, donde 0 es falso y 1 verdadero. Las expresiones de bool para los operadores AND, OR y NOT, con dos operandos cada uno, funcionan de la siguiente manera. El operador AND da como resultado el valor lógico 1, es decir, verdadero, solo si ambos operandos son verdaderos. Si alguno de los dos es 0, sin importar su ubicación, el resultado es el valor lógico 0, es decir, falso. El operador OR da como resultado el valor lógico 1, es decir, verdadero, cuando alguno de los dos operandos tiene un valor verdadero. Solo si ambos operandos son falsos, el resultado es el valor lógico 0, es decir, falso. El operando NOT da como resultado el valor lógico 1, es decir, verdadero, solo cuando el operando tiene un valor lógico falso, y el resultado es 0 cuando el operando es verdadero. Estos operadores lógicos, junto con los siguientes que veremos en esta sesión, serán muy fáciles de comprender cuando los apliquemos en la comparación de datos dentro de sentencias de control, las cuales iniciaremos a aprender a partir de la siguiente sesión. A manera de analogía, podemos decir que el operador AND se puede utilizar en el siguiente caso. Supongamos que un operando es una conexión a Internet y una cuenta de Twitter es el segundo operando.
Cuando estos dos operandos son verdaderos, en esta analogía se puede realizar un tweet. Por lo tanto, si alguno de los dos hace falta, no se puede realizar dicho tweet. Una analogía para el operador lógico OR la podemos tener cuando hacemos una compra en el supermercado, donde el resultado 1, es decir, el valor verdadero, equivale a la realización del pago. El primer operando es el pago en efectivo y el segundo es con tarjeta. Para este caso, podemos realizar el pago con uno u otro operando, o inclusive con los dos al mismo tiempo, pagando una parte en efectivo y otra con tarjeta. El valor resultante 0 o falso se da cuando no se puede realizar el pago, es decir, cuando no se cuente con ninguno de los dos métodos de pago. Los siguientes 6 operadores son los operadores relacionales. Como su nombre lo indica, obtienen una relación entre dos entidades. Estas pueden ser variables o numéricas. Tenemos mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que y distinto que. En este primer ejemplo, tenemos declaradas dos variables de tipo entero, una llamada a con valor de 10 y otra llamada b con valor de 5. En este caso, los operandos son a y b. En la segunda línea, hacemos la comparación utilizando el operador menor que y colocamos la instrucción a menor que b. El resultado de esta relación es falso, ya que a vale 10 y b vale 5. Por lo tanto, en realidad, a es mayor que b, y por eso esta relación a menor que b es falsa. Si colocamos la relación correcta, es decir, a mayor que b, el resultado será verdadero. Existen dos tipos de intervalos, los abiertos y los cerrados. Los abiertos se detendrán antes que lleguemos al límite, mientras que los cerrados llegarán exactamente al límite. Esto lo comprenderemos mejor en la práctica. Por ejemplo, con estos dos operandos a y b que tienen el mismo valor, la relación a mayor o igual que b es verdadera, ya que a pesar que no es mayor que b, sí tiene el mismo valor. Los dos son 5. Llegamos al operador igual que. Este operador se representa con dos signos de igual juntos. Como paréntesis, sabemos que el signo igual de forma individual, como lo tenemos en la primera línea, es el operador de asignación, es decir, que asigna un valor a una variable. Pero, cuando se utiliza a manera de operador relacional, colocando dos signos igual, la relación cuenta con una interpretación interrogativa. Es decir, aquí se pregunta si un valor es igual al otro. En este caso, a igual a b tiene un resultado verdadero, ya que ambos tienen el mismo valor. Si hacemos esta misma relación, pero con el valor de ambos operandos distintos, el resultado de la relación a igual que b es falso. Ahora bien, si utilizamos para estos mismos valores la relación distinto que, para este caso a distinto que b, el resultado es verdadero, ya que los dos valores son diferentes. Si ahora los valores son iguales nuevamente, la relación a distinto que b, por lo tanto, será falsa. Recuerda tomar todas las notas en tu libreta de apuntes, para que sea mucho más fácil realizar la práctica. Es turno de conocer a los operadores de asignación. De manera implícita, hemos ya conocido desde anteriores sesiones al operador de asignación simple, que se representa con el signo igual. Su objetivo es asignar un valor de algún tipo de dato a una variable o función. Pero también existen los operadores de asignación compuestos, que son suma más asignación, resta más asignación, multiplicación más asignación, división más asignación y módulo más asignación. Estos operadores funcionan de la siguiente manera. Por ejemplo, para el operador de asignación simple tenemos lo siguiente: a igual a 17, es decir, a la variable a
se le asignó el valor 17. Algunos ejemplos de asignación compuesta son estos que tenemos aquí. En el primero se tiene A suma más asignación 10. Esta instrucción realiza la operación A es igual a la misma A más 10. Así funciona la asignación compuesta. Su objetivo es simplificar el código. En lugar de colocar A igual a A más 10, se simplifica como A suma más asignación 10. De la misma manera, lo hacemos para el operador multiplicación más asignación. La instrucción A multiplicación más asignación B menos 5 realiza la operación A igual a A multiplicado por B menos 5, donde B es una variable. Existen también los operadores de incremento y decremento. El primero adiciona una unidad a la variable a la que se le aplique el operador. El decremento quita una unidad. Por ejemplo, tenemos las siguientes instrucciones. En la primera, se coloca la variable A y enseguida el operador de incremento, que se representa con dos signos de suma juntos. La ejecución de esta instrucción incrementa el valor de la variable A en 1. Es decir, por ejemplo, si la variable A tiene un valor de 9, al aplicar este operador, su valor ahora es de 10. En la segunda instrucción, por lo tanto, al aplicar este operador, el valor de la variable A decrementa su valor en 1. Es decir, que si en un inicio su valor fue de 9, al aplicar el operador decremento, ahora su valor es de 8. Finalmente llegamos a los operadores especiales. A este grupo pertenecen el operador ternario, que es una variante de una sentencia de control condicional, el operador coma, que realiza la concatenación de datos, el operador de dirección y el de indirección, también llamado puntero. Este último lo conoceremos a profundidad en nuestra sesión de funciones. El operador ternario cuenta con la siguiente sintaxis de operación. El operando 1 será ocupado por una expresión relacional, que será evaluada. Enseguida se coloca un signo de cierre interrogativo. Después se coloca la variable o valor que se utilizará si la expresión evaluada es verdadera, seguido de 2 puntos. Y finalmente se coloca la segunda variable o valor que se usará si la expresión resulta falsa. Por ejemplo, en esta línea de código, se está realizando la instrucción del operador ternario a una asignación para la variable llamada mayor. Tiene como objetivo asignar el valor más alto entre dos variables. ¿Cuál será entonces el valor que se le asigne a la variable llamada mayor? Analicémoslo. En el operador ternario, su sintaxis nos dice que el primer operando será la expresión relacional que se va a evaluar. En este caso, dicha expresión está colocada entre paréntesis y es A mayor que B. Después tenemos el signo interrogativo de cierre y a continuación tenemos la primera variable que está en dicha expresión relacional, que es la variable A. Colocamos 2 puntos y después la segunda variable de dicha expresión. Por supuesto, ponemos punto y coma. En este ejemplo, se dice que si A es mayor que B, entonces la variable llamada mayor tendrá asignado el valor de A. En caso contrario, cuando esta expresión sea falsa, la variable llamada valor será igual que B. Por ejemplo, si A vale 10 y B vale 9, se cumple la condición, ya que 10 es mayor que 9, y por lo tanto a la variable llamada valor se le asignará el valor de 10. ¿Qué pasa si A tiene un valor de 5 y B un valor de 20? En este caso, la relación no se cumple, ya que 5 no es mayor que 20, y por lo tanto se le asignará el valor de B a la variable llamada mayor. De esta manera, se cumple el objetivo de obtener el valor más alto asignado a la variable llamada mayor. Utilizando este operador,
podemos hacer este tipo de evaluaciones condicionales en una sola línea de código. Al operador coma también lo hemos visto en anteriores sesiones de forma implícita. Por ejemplo, en esta primera línea lo estamos utilizando para separar la declaración de dos variables del mismo tipo. En la segunda línea, en la función printf, podemos darnos cuenta que el mensaje que se imprime en la pantalla está entre comillas dobles. Sin embargo, aquí estamos diciendo con la instrucción %d que en ese espacio se colocará una variable de tipo entero. Posteriormente, al cierre de las comillas, colocamos el operador coma, que hace la concatenación para hacerle saber a printf que en el lugar de %d estará el valor de la variable llamada valor-1. En la práctica, podemos colocar más variables separadas por este operador, siguiendo esta misma sintaxis. El operador de dirección tiene como objetivo llegar como referencia a una variable y se representa con el signo ampersand. Hemos utilizado este operador también de forma implícita en sesiones anteriores, específicamente en la utilización de la función scanf, en donde le asignamos el valor que digite un usuario a una variable que declaramos previamente. La importancia de este operador, además de utilizarlo en la función scanf, es cuando utilizamos el operador apuntador, ya que ambos se ejecutan en conjunto. Esto, como ya lo mencionamos, lo veremos a detalle en la sesión de funciones. Ahora conoceremos las aplicaciones que tienen los operadores que hemos visto en esta sesión. Los operadores matemáticos, de asignación y de incremento se utilizan en operaciones matemáticas que desarrollaremos dentro de nuestros programas. Mientras tanto, los operadores lógicos y relacionales se usan en sentencias de control, como la sentencia if, y en los ciclos for, switch, do y do while, que son en donde existen expresiones de bool que pueden ser evaluadas. Perfecto, si has comprendido todo esto, estás listo para ponerlo en práctica. Continúa viendo la segunda parte de la sesión, donde realizaremos 3 programas y daremos una introducción a las sentencias de control. El enlace está en la descripción. Recuerda suscribirte y visitar learnitus.com.